Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Anabel Guerrero. Es un gusto estar con ustedes. Es importante para nosotros, quienes hacemos Ecuador es Libre Red, agradecer a todos quienes visitan la página. Tenemos que señalar que hemos llegado a las 500,000 visitas y eso pues nos alegra muchísimo y queremos seguir con la audiencia de todos ustedes. Y bueno, en este momento nos encontramos con Alejandra Santillana. Ella es representante de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas. En este momento, pues nuestro programa va a abordar el tema de la lucha de las mujeres, del movimiento de mujeres y la criminalización de la lucha social. Alejandra, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Mira, Alejandra, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión acerca de la presencia de la lucha del movimiento de mujeres en estos momentos. Bueno, gracias, un saludo a la audiencia, qué alegría que tengan 500,000 visitas. Bueno, la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador es un espacio que, digamos, nos autodenominamos feministas de izquierda y que, digamos, surge en el contexto justamente del 2007-2008, cuando estábamos debatiendo la Constitución Constituyente, y reúne una serie de procesos que habían venido caminando en el país a lo largo de las últimas décadas, y intenta generar esta articulación entre organizaciones de mujeres que no se consideraban necesariamente feministas, otras que sí nos considerábamos, otras que teníamos procesos más locales, territoriales y demás, y que decidimos reunirnos y articularnos en torno al debate de la constituyente en ese momento, pero que luego ya tuvo un largo aliento, digamos, la organización. Nos llamábamos asamblea porque en ese momento decíamos ni una sola ley más sin nosotras, somos asambleístas populares. Y justamente la idea era, si bien reconocernos y nos reconocemos en las luchas de las mujeres y las luchas feministas que viven en este país y en el continente, y nos reconocemos también en las luchas de las mujeres que sin llamarse feministas han participado en estas luchas populares, digamos, y las luchas de la izquierda, obviamente, también marcamos una crítica, una distancia a cierto feminismo, digamos, que se está conformando en los años 90, que planteaba una serie de debates por fuera de debates centrales como el carácter del Estado, la discusión sobre las condiciones objetivas de producción y la lucha de clases, la colonialidad, la configuración de un proyecto más, digamos, nacional, pero también liberador y transformador. Nos enmarcamos justamente en esa crítica fraterna, pero crítica finalmente de una cierta agenda feminista que se planteaba solamente la discusión de la alternabilidad política o de cierta discusión de los temas que son de mujeres. Y decíamos, ¿por qué no podemos pensar nosotras y queremos plantear el feminismo como una acción política y como una forma también de vida y cuestionamiento dentro del espacio de las organizaciones sociales, pero que un feminismo que por el conjunto de actoras que son parte de la asamblea, que son mujeres indígenas, campesinas, manglareras, estudiantes, trabajadoras, podamos discutir desde el trabajo doméstico y digamos toda la economía del cuidado, pasando por tierra, territorio, soberanía alimentaria, agua, la configuración del Estado y obviamente también todo el debate de la opresión sexual, digamos, en todos esos espacios. Es por eso que nos llamamos feministas. En este momento yo creo que, digamos, con la complejidad que implica la constitución del campo popular en este momento. O sea, yo creo que de todas maneras la izquierda en el país y el campo popular ecuatoriano ha sufrido, digamos, una serie de arremetidas desde digamos, los últimos 6 años de Revolución Ciudadana, y hay otra serie de problemas, digamos, discusiones que venía arrastrando la izquierda en las últimas 2 décadas, en términos de cómo construir estructura, cómo interpelar y construir proyecto nacional, agenda programática, etcétera. Y que, digamos, deja un campo popular que yo creo que en los últimos años ha logrado recuperarse y ahí está haciendo procesos importantes de articulación y de unidad, tanto de cara al tema electoral como en la relación entre las organizaciones y los movimientos sociales. En ese contexto llama la atención que las organizaciones de mujeres sean las organizaciones que más han crecido en el país.
Es decir, frente a una cierta crisis y estancamiento de otras organizaciones, ahora hay más organizaciones de mujeres, hay organizaciones de mujeres que se declaran feministas, hay organizaciones, digamos, que han logrado cierta capacidad de movilización que ya no es solamente en el repertorio de lo que habíamos visto frente al movimiento indígena o los compañeros estudiantes, digamos, ¿no? Los compañeros trabajadores. Entonces, en ese sentido, creo que es importante este momento para el movimiento de mujeres. Creo que aún nos falta, y creo que ahí, digamos, para cerrar esa parte de tu pregunta, tal vez sería importante pensar que así como hay organizaciones de mujeres y hay una pluralidad de estas organizaciones de mujeres, es necesario ir construyendo también procesos de unidad y de representación colectiva. Creemos también que en este momento una de las cosas centrales para el movimiento de mujeres en el Ecuador es discutir qué significa autonomía y cómo vamos articulando eso. En general, el movimiento de mujeres se había planteado la idea, y feminista no había planteado la idea de la autonomía entendida como el espacio de las mujeres, digamos, con cierta distancia con el resto de organizaciones sociales. Sin embargo, nosotras vemos que tanto por la conformación de las, digamos, de las actoras que son ahora centrales también en el movimiento de mujeres, como mujeres indígenas y campesinas, o con otras mujeres que son parte también de organizaciones mixtas, es decir, las compañeras indígenas, por ejemplo, no son solamente parte de un espacio, sino que son parte de la CONAIE, son parte de la FEMAGIN, etc. Y ellas viven esa doble militancia y articulan esa doble militancia. Y eso también es autonomía. Eso también es, ellas han logrado construir voces desde sus espacios de discusión, pero ellas ven central ser parte de sus organizaciones mixtas, de sus espacios mixtos. Nosotros creemos que esa autonomía y esa nueva forma, digamos, de articulación con el debate de lo que es el feminismo y de lo que es el movimiento de mujeres es central para el país. Por otro lado, otro de los grandes retos, yo creo, es justamente que las organizaciones del campo popular, digamos, ¿no? También incorporen dentro de sus debates y dentro de sus demandas la lucha que las mujeres estamos planteándole para el país. O sea, nosotras hemos sido actoras políticas, y nosotras, me reconozco de todas las otras mujeres, hemos sido actoras políticas fundamentales en los procesos en general de lucha del país, pero en los últimos 20 años, en la resistencia en contra del neoliberalismo y de toda la avanzada, digamos, de tratados de libre comercio, ajuste estructural y retirada del Estado, fuimos las mujeres las que estábamos siempre sosteniendo, tanto con nuestra lucha de acción directa, digamos así, como también desde nuestros espacios de sostener la economía, pues la que nosotros decimos como feministas, el espacio o el trabajo reproductivo que finalmente posibilitar el resto de trabajos. Es un trabajo de cuidado, es un trabajo de cuidado de la naturaleza, es un trabajo político, es un trabajo también de conformación de lo cultural. Es decir, hay una serie de trabajos que no han sido reconocidos y que creemos que ahora en este momento una de las demandas que nosotros planteamos es, sí, nos reconocemos izquierda y dentro de las organizaciones y los movimientos sociales, pero creemos que es central que las organizaciones asuman que el debate de tierra, territorio, la contradicción misma de clase y demás es tan central como el debate de la opresión sexual y la colonialidad. Qué importante lo que nos comentas, Alejandra. Me gusta mucho escuchar eso de que los movimientos de mujeres son los que más han crecido en estos últimos años. Me parece muy interesante y es así, yo también lo he palpado. Alejandra, un poco, vamos a adentrarnos un poco en este tema que por el momento no está en la palestra, ¿no? En los medios de comunicación por el momento lo han dejado como a un ladito. Pero el tema del nuevo Código Integral Penal que se plantea el gobierno, que plantea el Ejecutivo, es un tema muy delicado, es un tema sumamente complejo que yo considero además que viene a articularse con otras leyes que ya están aprobadas. Hay la Ley de Seguridad Pública, hay cantidad de decretos que se han emitido, decretos que incluso hablan de que pueden saber cuál es tu identificación en la computadora, o sea, del internet, claro, bueno, en muchas cosas que violan garantías, que violan derechos fundamentales, ¿no? Considero yo que se articula, como ya lo dije, pues un Estado que persigue, ¿no? Un Estado, incluso podríamos decir policíaco, ¿no? Entonces, este nuevo Código Integral Penal es sumamente complejo en ese sentido. Dime tú qué consideran, qué piensan ustedes que es lo más complejo, qué es lo que más, sobre todo, en este Código Integral Penal
afectaría garantías y sobre todo iría al tema de criminalizar la lucha social. Aún más, ¿no? Porque ya vivimos procesos de criminalización complejos, los compañeros detenidos, los 10 del voto, muchísimos casos más, el tema, acuérdate de la embajada, la toma de la embajada por parte de las compañeras, de Acción Ecológica que fueron detenidas, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Cuéntame, Alejandra, ¿qué opinas? A ver, yo creo que es importante para la audiencia, porque ese es un tema que es complicado, es decir, como en esta nueva reforma del Estado y de modernización del Estado que estamos viviendo, ¿no? Este regreso del Estado pues a los espacios, etcétera, lo que ha implicado es un conjunto de reformas, de reglamentos, de leyes que van pasando, simplemente los que más ubicamos son los que debate la Asamblea, pero hay otros reglamentos que van pasando y que las organizaciones sociales o no tienen información o no tenemos la capacidad de mirar la complejidad de todas las cosas que están produciendo en este tiempo y que sin demasiado, digamos, publicidad están ocurriendo para generar justamente ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones y cuáles son los objetivos de, en este caso, el Código Penal? O sea, primero decir que el Código Penal es un código que, si bien fue reformulado en los años 70 y ha sufrido una serie de reformas, digamos, desde los años 70, 44 reformas de hecho, es un código que data de 1938, es un código que lo que hacía era reunir una serie de principios, de valores, con la idea fundamental de preservar la integridad de las personas y la seguridad del Estado. Para eso sirve un Código Penal. Y el Código Penal, por lo tanto, responde pues a esos valores y esos principios que organizan a la sociedad en un momento determinado. Lo grave es que durante todas estas décadas, ¿no es cierto?, y a partir de, digamos, los 70, se regresó a la democracia, etcétera, ha habido una serie de cambios en la sociedad ecuatoriana. Si los mismos, digamos, podemos decir, sí, en términos generales, que la sociedad ecuatoriana sigue siendo una sociedad injusta, sigue siendo una sociedad inequitativa, desigual, etcétera, pero la problemática y la complejidad de la problemática en términos de seguridad, etcétera, han ido cambiando. No es lo mismo que en los años 30, 40 o lo que se vivió en la dictadura o lo que vivimos ahora. Por lo tanto, uno esperaría que el nuevo Código Penal o la reforma del Código Penal dé cuenta, pues, de esos principios y valores que organizan a la sociedad ecuatoriana actual, mucho más teniendo como antecedente los principios constitucionales que plantea la Constitución de Montecristi. Es decir, la Constitución de Montecristi es una especie de momento de discutir un nuevo acuerdo nacional organizado en otros términos, que no son la economía en función del mercado, que implica el debate sobre el Estado plurinacional, que implica el tema de la naturaleza y otra conformación. Es decir, hay una serie de principios que organizan esa Constitución. ¿Y tú no ves reflejados esos principios en el Código Penal? No, realmente. O sea, el Código Penal actual, que es un código que ahorita entraría a segundo debate, es un código que lo plantea el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? No es una propuesta necesariamente de la Asamblea Legislativa, es una propuesta desde el Ejecutivo. Y es un código que a un comienzo tenía 1.300 artículos, ahora tiene 800 artículos, es una cosa imposible, digamos, de comprender. Son unas 400 páginas de artículos, es decir, para alguien que no sea abogado es muy difícil de entender, pero es un código que lo que hace es, digamos, recupera el debate en el caso de la criminalización de la protesta, recupera lo planteado en la época de la dictadura sobre la categorización de terrorismo porque atenta a la seguridad del Estado y la integridad de las personas, pero incorpora una cosa nueva, que es tipificación, una serie de tipificaciones por el tema del terrorismo y además tipifica el financiamiento del terrorismo, que esa es una categoría, digamos, que no existía antes en el Código Penal y que ahora se está planteando. Cabe decir que mucha de la organización o de los procesos en el momento en que el Estado retira fondos de inversión en los años 90 y principios de los 2000, implicó que haya muchas ONGs, sí, algunas probablemente que seguían, digamos, ciertos principios coloniales, pero otros espacios que permitían eso, el financiamiento de procesos de desarrollo local, de debate, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, o las mismas actividades autogestionadas de las organizaciones podrían entrar dentro de la categoría de tipificación de financiamiento al terrorismo. Eso es un elemento nuevo. Es decir, en términos generales, mirar el Código Penal artículo por artículo es importante, pero la lectura que nosotras hacemos como Asamblea de Mujeres es que hay que hacer una lectura política de todo el conjunto de lo que implicaría el Código Penal. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es la seguridad? ¿De quiénes es la seguridad? Porque sabemos que el Estado, solamente para los liberales y para este gobierno, el Estado es una especie de interés, representa el interés general.
pero para los que somos de izquierda sabemos que el Estado es un espacio de disputa de intereses, de sectores de clase, que es una estructura de opresión también y que responde a un proyecto nacional y un proyecto histórico. Por lo tanto, la pregunta de cuál es la seguridad, de quién es la seguridad que se está preservando con el Código Penal es importante. La pregunta de cuáles son los principios y valores que organizan el Código Penal también es importante. Y ahí lo que encontramos es que es un Código Penal que, en términos generales, hay un retroceso en términos de garantismo. Uno de los cosas de los principios de la Constitución de Montecristi fue, a ver, no estamos buscando principios que castiguen, estamos buscando un principio sobre todo de garantía de prevención, de garantía de derechos y demás. El Código Penal no es un Código Penal que se plantea garantismo, es decir, no implica una reforma integral. Entonces tú lo consideras un retroceso. Yo considero que hay muchos retrocesos, nosotros consideramos que hay muchos retrocesos en el debate del Código Penal, porque finalmente las mujeres nosotros decimos, ¿no? Queremos vivir una vida segura, sí, pero segura significa para nosotras erradicación de la violencia, significa erradicación de la violencia en la calle y erradicación de la violencia en nuestros hogares, en nuestros espacios de trabajo, en nuestras organizaciones políticas, pero también protección frente a los abusos que pueda cometer el Estado. Es decir, eso para nosotros es la idea de la seguridad. La seguridad pasa por, sí, en efecto, generar condiciones que permitan resolver el gran problema de desigualdad histórica y de brecha bestial que existe en este país, en términos ya, ¿no es cierto?, de condiciones materiales, pero también implica combatir la opresión sexual que hay contra nosotros las mujeres. Pero además implica en un Estado plurinacional un código penal que se intenta plantear, o sea, que debería intentarse pues plantear y debate sobre la justicia indígena como principio también de la organización de un Estado plurinacional intercultural. Es un código penal que no recupera ninguno de esos debates que permitieron enriquecer justamente la Constitución de Montecristi. Pero una de las cosas más graves que nosotros vemos en términos de análisis político de lo que es el Código Penal es, nosotros decimos, este gobierno sin duda ha generado un proceso de diálogo con sectores populares, no necesariamente organizados, pero con sectores populares a través de la inversión social, a través de la infraestructura que ha construido con carreteras, a través de los bonos entregados por los ministerios y obviamente de toda una estrategia de campaña publicitaria, digamos, permanente del gobierno en relación a lo bueno que ellos hacen, ¿cierto? No podemos desconocer que es un gobierno que se está disputando el rostro de lo popular y le está disputando eso justamente a las organizaciones sin intermediación con las organizaciones, sino en una especie de diálogo directo sin mediación con los sectores populares. Nosotras decimos, cuando ese proceso de consenso, digámoslo así, cuando el consenso no funciona, cuando el bono no funciona, cuando la cadena no funciona, cuando entren los proyectos nuevos que están ahí represados porque estamos en el local electoral de hidroeléctricas, de mineras, ley de aguas, ley de tierras, cuando entre en funcionamiento, en vigencia plena el Código de la Producción, cuando finalmente funcione este plan nuevo de riego que tiene las Semplares, es decir, cuando comencemos a ver toda esa construcción desde el Estado, desde el Ejecutivo, en términos de lo que va a pasar en los territorios, cuando ese bono no funcione y cuando eso esté ocurriendo, lo que vamos a tener es un código penal que permita justamente tipificar y normalizar lo que el gobierno sitúa como interés general del Estado. La minería es interés general del Estado, pues, ¿cierto? En el mismo tema de la ley de aguas, mira, la ley tal como se plantea, no hay reversiones de las concesiones. Y el agua seguirá estando en manos privadas y no reflejará lo que dice la Constitución. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar con ese código penal? Precisamente cuando la gente reclame, cuando los campesinos reclamen, el derecho lo más grave es que en este momento ya están ocurriendo procesos de criminalización. Es decir, ¿qué va a ocurrir con un nuevo código penal que tenga mayores reformas en ese sentido? Entonces ahí nosotros decimos, en términos feministas desde la izquierda, decimos, en los procesos de reacumulación del capital, lo que hemos vivido en nuestros países ha sido un proceso de mayor represión. Acordémonos, pienso hace 520 años. Hace 520 años, cuando hubo el primer momento de colonialidad en nuestros países y nosotros nos convertimos en los países que extraían materias primas para enviar el valor y la riqueza hacia el norte, en ese primer momento de acumulación originaria pues, del capital y de acumulación, digamos, para los países del norte en detrimento de nosotros, en ese primer momento ya existieron ciertas cosas que tú puedes ver que han ido organizando el Código Penal a lo largo de toda la historia de los códigos penales de nuestras naciones. Es decir,
Lo que se hizo en ese momento fue quema de brujas, fue desconocimiento de saberes, fue represión en los espacios, fuimos las mujeres y los indígenas los que ocupamos esos espacios y los afros posteriormente. Pero digamos que nosotros lo que vemos es, cuando hay un momento nuevo de acumulación del capital y hay un proceso nuevo de territorialización de ese capital, lo que vas viendo es que hay procesos de expropiación, privatización, despojo. Y eso pasa en los territorios, inclusive en los territorios como el cuerpo. Nosotros decimos el cuerpo es un territorio, el cuerpo es nuestro espacio de soberanía también. Y por lo tanto no es coincidencia, digamos, hay una lógica detrás de un proceso de acumulación capitalista, pero que va de la mano de un proceso de nueva forma de opresión sexual. Es decir, en este Código Penal no solamente tú tienes la imposibilidad, pues, de que nosotros las mujeres podamos decidir cuándo interrumpimos el embarazo y cuándo queremos ser madres o no, sino que al mismo tiempo se tipifica y se condena y se penaliza si por caso de violación nosotras decidimos interrumpir el embarazo. Es decir, hay un proceso muy fuerte conservador dentro de ese Código Penal que va de la mano de toda la criminalización de la protesta. Es decir, nosotros miramos ahí cómo se ancla y articula. Pero me parece un choque, ¿no? Porque si tú ves, por ejemplo, recientemente en Uruguay, aprobaron una reforma en ese sentido, que la considero un avance, ¿no? El tema de despenalizar el aborto, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con el Ecuador? Es un retroceso. Es un retroceso porque, imagínate tú, o sea, los debates que han tenido los asambleístas como Rolando Panchana de Alianza País en la asamblea son verdaderamente vergonzosos. Es decir, el calificar que las mujeres que somos violadas en este país, y hay que recordar que en este país 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna clase de abuso o acoso sexual, digamos, de violencia sexual. Imagínate, es una cifra sumamente alta. De acuerdo a los últimos censos, las mujeres que hemos sido violadas, que además no es que te viola el man de la esquina, hay un proceso de violaciones muy complejas del esposo, del primo, del tío, del amigo, de lo que fuera, ¿no es cierto? Las mujeres, las niñas y los adolescentes no pueden tener el derecho de decidir sobre la interrupción del embarazo. Es decir, hay un proceso ahí muy fuerte de cruel y de condena sobre la decisión, hay una desconfianza sobre la capacidad de las mujeres para decidir ética y moralmente lo que nosotras queremos para nuestras vidas, ¿no? Por eso el lema de nosotras parimos, nosotras decidimos. Si no es el Estado, además tampoco nos da garantías para tener maternidades plenas. Eso tampoco es real, ¿no es cierto? Entonces, eso vemos en el Código Penal y eso está muy articulado también al tema de la criminalización de la protesta. El movimiento de mujeres, como el resto de movimientos, han tenido pues la posibilidad de disputar y de resistir frente a todas las oleadas conservadoras o capitalistas o opresoras en este país a partir de la resistencia. Es decir, algún rato nosotros decíamos, nada de lo que hayamos ganado en el Estado ecuatoriano ha sido gratis. Nada de lo que ninguna de las organizaciones tiene ha sido gratis. Y eso es un proceso de resistencia que pasa por reuniones, asambleas, debates, pintas, movilización, formación política, discusión. Es decir, hay un conjunto de acciones que conforman la lucha de las organizaciones sociales históricas en este país. En el momento en que se entra a tipificar ese tipo de acciones y se las criminaliza, lo que tú tienes es básicamente un proceso de rompe del tejido social organizado de este país y sobre todo de dejar el camino libre para toda la garantía que se nos viene. O sea, en este momento hay cifras sumamente graves donde se plantea que hay 219 criminalizados, ¿no es cierto? En este año los criminalizados, en el país han sido fundamentalmente campesinos y campesinas, estudiantes, dirigentes. Es decir, la tipificación del terrorismo y de la criminalización de la lucha no les está topando a los ricos del país, no les topa a los banqueros, no les toca a los medios de comunicación. Los banqueros han tenido ganancias fabulosas con este gobierno. Exactamente. Alejandra, un poco para seguir con el tema del Código Integral Penal, la criminalización de la lucha social. Pero también para irnos un poco al tema de lo sentido que es para la mujer el tema de la violencia, ¿no? ¿Qué opinas tú de lo que plantea este nuevo Código Integral Penal de eliminar la ley 103, la ley de la violencia contra la mujer, la ley que te da garantías inmediatas, la ley que permite sacar al agresor de la casa,
una ley que ha beneficiado realmente a la mujer. Yo soy testigo de que las mujeres, bueno, si bien es cierto, la ley no impide que siga existiendo la violencia, pero te da ciertas garantías. Si nos quedamos sin esa ley, yo pienso que las mujeres estamos realmente en indefensión. ¿Qué opinas tú, Alejandra? Una de las cosas, nosotras como organizaciones de mujeres estuvimos preparándonos para la movilización y el encuentro que tuvimos el 28 de septiembre, que es el Día de América Latina y el Caribe, a favor de la despenalización del aborto. Y fue un proceso largo, unitario, donde estaban las compañeras de la CONFEMEC, de Luna Creciente, la Asamblea de Mujeres, el Cabildo de Mujeres de Quito, la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género, Salud Mujeres, una serie de mujeres que se fueron sumando a ese espacio. ¿Cuál fue el acuerdo ahí? Justamente discutir Código Penal. Los 5 puntos centrales en torno a los cuales nos organizamos y debatimos, generamos propuestas que fueron entregadas a la Asamblea, fueron justamente el tema de la violencia y de la discusión de la Ley 103 y todas las garantías, el debate sobre feminicidio y femicidio, la discusión sobre delitos sexuales y trata de blancas, el tema de la despenalización del aborto y finalmente la criminalización de la protesta. Esos fueron nuestros 5 puntos centrales dentro de la agenda de mujeres. Y justamente el debate que nosotros planteábamos es, si bien nosotros queremos un código penal garantista de los derechos, queremos un código penal que permita avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres por ser mujeres, ya sea esta en términos de asesinato o de violencia cotidiana, económica, política, psicológica, sexual. Nosotras planteábamos y decíamos, es fundamental discutir el Código Penal en relación a todo el conjunto de cosas que el gobierno se planteaba. El gobierno se planteó, no solo este Código Penal, se planteó un plan de erradicación de la violencia, se planteó una comisión de transición hacia consejos de igualdad, una ley de igualdad, ¿no es cierto? Es decir, cuando llega el gobierno de Correa, y que es una especie de forma clásica de funcionamiento del gobierno, lo que hace es eliminar lo que habíamos logrado nosotras ganar a partir de nuestras luchas, que fue CONAMA. Los indígenas también pierden su consejo, las mujeres se elimina el CONAMO y lo que se decide es hacer un proceso de transición, un consejo de transición hacia consejos de la igualdad. Sin embargo, tanto el plan de erradicación de la violencia como la institucionalidad de género en este país, como la posibilidad de garantías en términos de comisarías, todos estos mecanismos que te permiten a ti ir resolviendo el tema de la violencia, ¿no es cierto?, fueron dejados de lado. O sea, a 6 años de gobierno de la Revolución Ciudadana no tenemos un plan de erradicación de la violencia que haya sido cumplido y ejecutado. No tenemos institucionalidad de género. Es gravísimo, es uno de los países que no tiene institucionalidad de género. O sea, no tenemos institucionalidad. Y cuando se genere el Consejo de la Igualdad, finalmente lo que va a ocurrir es que no vamos a tener capacidad de ejecución, porque no va a haber presupuesto para el Consejo de la Igualdad, sino que va a estar articulado dentro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Sociales. Eso a nosotros nos muestra que el Código Penal, así como estas inacciones en términos de caminar hacia la erradicación de la violencia, es sumamente grave para las mujeres de este país. Es decir, no basta con que haya propagandas que nos dicen el machismo mata o toda esta campaña que inició en algún momento el gobierno. Es decir, eso es un tema, pero ese tema no se resuelve únicamente con campañas en los medios de comunicación. Lo que nosotras necesitamos es, en efecto, como tú decías, poder llegar a instancias en donde nuestros derechos sean respetados, donde no haya una revictimización de nosotras cuando llegamos a hacer la denuncia, en donde no se nos trate mal, en donde las comisarías para las mujeres sean interculturales y por lo tanto las compañeras en sus diferentes lenguas puedan hablar y puedan hacer la denuncia, reciban asistencia psicológica, jurídica, donde los juicios no impliquen gastos tan altos para las mujeres de sectores populares, porque básicamente lo que va a ocurrir ahí es que la gente las mujeres no vamos a hacer denuncias. O sea, un juicio teníamos un taller y discutíamos el tema del feminicidio. Para las mujeres del campo, para las mujeres del campo, un juicio sobre el tema del feminicidio en contra del asesino de una mujer le puede costar tranquilamente $1,000. ¿Quién tiene $1,000? Peor una mujer de sectores populares del campo que obviamente gana muy, muy poco con la poca tierra que tiene además, con las pocas posibilidades de recursos. Es decir, necesitamos una reforma integral de todos estos mecanismos de la institucionalidad. Una de las cosas que está haciendo el Código Penal es eliminar la Ley 103 y sin embargo no nos da, nosotros decimos,
a ver, la ley 103 se elimina ¿a cambio de qué? Es decir, ¿qué cosa van ustedes a generar para, digamos, que nosotros podemos decir, ok, aquí hay un camino hacia la erradicación de la violencia, cuando el resto del conjunto de espacios que este gobierno, digamos, estaba planteándose en términos de transición no han sido resueltos? Vamos 6 años y no han sido resueltos. Así es, Alejandra, es sumamente preocupante este tema, porque como tú lo dices, o sea, ¿qué nos ofrecen a cambio de? Pues procesos engorrosos, más largos, y procesos de revictimización, porque tendríamos que ir a la fiscalía como para poner la denuncia cuando te roban el celular, o cuando te roban el vehículo, o cuando, o sea, vamos a ese proceso, no un proceso especializado. Exactamente, pero además es una cosa súper grave, cuando una sufre violencia, realmente coger todas las fuerzas, el coraje y la valentía para hacer la denuncia, es una cosa que el Estado debe tomar en cuenta. Si nosotras llegamos con toda esa carga de violencia, que es muy jodida, a hacer una denuncia, no es posible que nos vuelvan a hacer contar la historia 20 veces, porque no hay procedimientos claros en términos de cómo resuelves tú. La idea es protegernos, no hacernos sentir que denunciar es ya un castigo. Por supuesto. Así es, Alejandra. Alejandra, y un poco para ir terminando, ya se nos acaba el tiempo, yo quería, tú has hablado y me parece súper interesante lo que cuentas, lo que señalas, de que hay 219 luchadores sociales y principalmente están en el campo, que han sido criminalizados, ¿no? Que han sido judicializada su lucha. Pero yo quisiera señalar un poco, yo quisiera que tú nos comentes qué opinas acerca de estos últimos jóvenes, estos jóvenes que fueron detenidos en marzo, conocidos como los 10 del Urucoto. ¿Qué opinas tú de este tema? Que realmente te digo yo, escucho en la calle, escucho a mucha gente, el tema se ha difundido muchísimo y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es justo que hayan detenido estos jóvenes? Por nada, o sea, no les encuentran una sola prueba, no existe nada, este proceso incluso por eso ya fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque definitivamente aquí en el país la justicia está secuestrada, todos lo sabemos. Entonces, dime tú qué opinas, ¿no?, de este tema. Nosotras como Asamblea de Mujeres creemos que uno de los principios básicos de una ética de izquierda justamente es la solidaridad, y es el poder sensibilizarnos con todos los actos de injusticia que existen en este país y en el mundo. O sea, creo que ese es un principio de nosotros como feministas de izquierda. Y en ese sentido, el caso de los 10 del Uruguayo es uno de los casos más llamativos, complicados y dolorosos que puede haber. Tanto para los compañeros como las compañeras que están ahora en la cárcel. Cuando nosotras nos enteramos de eso, que fue justamente la semana de la marcha, el 22 de marzo, de la marcha por el agua, la dignidad y la vida, fue una cosa terrible. Es decir, como eso se sumaba a ya todos los casos de criminalización y judicialización de los dirigentes indígenas, en la participación por la ley de aguas, se sumaba a la trágica y triste y dolorosa noticia de Marcelo Rivera en la cárcel. Es decir, como los 10 del Urucoto vienen a ser parte de este rostro que el gobierno quiere construir como terrorista en el país. Nosotros decimos, ¿cuál es el rostro del terrorismo en este país? El rostro del terrorismo son jóvenes, mujeres, madres, campesinos e indígenas. Es decir, es la gente que además de alzar una voz de resistencia, es la gente que más cercana a la posibilidad de construir un futuro distinto para este país tiene. O sea, el papel de las organizaciones sociales en este país es tan central, el papel de la resistencia y de las voces de lucha es tan central, porque justamente es ahí donde podemos encontrar los principios, las formas, los mecanismos, las demandas para construir otro país. No es entre los términos del gobierno, no es en el Estado como único actor social y producto del cambio, es en el espacio del campo popular y las organizaciones donde podemos encontrar esas formas de pensar un país distinto, más justo y realmente una transformación. En ese sentido, cuando nosotros vemos el tema de los 10 compañeros y compañeras del Urucoto, decimos, es tan doloroso, expresamos nuestra solidaridad absoluta con los compañeros y compañeras, creemos que es un acto de injusticia terrible y que obviamente apunta a no solamente callar, sino a conformar lo que tú decías, un Estado policíaco, pero además un Estado que lo que intenta es disciplinarnos.
Es decir, es a partir del miedo y de ponernos estos 10 casos, que lo que tú dices, o sea, no solamente hay una serie de violaciones de todos los procedimientos de la detención, sino del tema de las pruebas y de la posibilidad de su defensa. Es decir, cuando dices, no es posible que les les acusen de terrorismo y les acusen de una serie de cosas y les pongan en la cárcel porque tenían discos de Fray Guevara, porque tenían textos, el libro de Che, textos marxistas, es decir, porque estaban reunidos. O sea, en el momento en que tú dices eso, dices, entren a nuestras casas, en nuestras casas va a haber exactamente lo mismo. Es decir, vamos a tener todos, porque eso es parte de la conformación de la izquierda, de la posibilidad de debatir o de generar pensamiento crítico en este país. Es decir, eso están criminalizando, están criminalizando que nosotros tengamos la capacidad de leer y de debatir a partir de los textos, que podamos escuchar música distinta y de resistencia y crítica, que podamos reunirnos para debatir y para conformar espacios distintos. Eso es lo que están criminalizando. Entonces decíamos nosotras, así como sostuvimos cuando hay el proceso de criminalización contra compañeros y compañeras dirigentes, Marco Guatemala y el 15 de Recuarunari, en relación a la ley de aguas, métanos a la cárcel también a nosotros, a nosotras. Es decir, también nosotros estuvimos en la marcha por la ley de aguas y hemos estado en todas las marchas de este país. Así como los compañeros que estuvieron reunidos estaban discutiendo, también pues el resto de nosotros hacemos lo mismo. Es decir, ¿a quiénes estamos criminalizando? ¿Cuál es el rostro del terrorismo? Y volvemos a decir, en ese sentido, no estamos dispuestos a que sigan habiendo estos casos. Es decir, creo yo que una de las cosas más importantes es justamente como este programa o como otros espacios, seguir haciendo denuncias. Quizás tal vez lo necesario sería tener acciones más articuladas desde todas las organizaciones sociales en contra de la criminalización de la protesta. Porque así como son los 10 compañeros y compañeras del Muncoto, luego vamos a hacer el resto. Si tenemos que levantar una voz de protesta, no podemos permitir una injusticia de este tipo. Alejandra, tu mensaje me encantó, muchísimas gracias. Al hablar de solidaridad, pienso que es lo más importante que creo que es una de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado, ¿no? En estos temas, además de confrontar todas estas medidas, todas estas leyes que quieren imponer, toda esta articulación de la que hemos hablado, ¿no? Además hay que ser solidarios. Y siendo este un programa dedicado a las mujeres, a la lucha social de las mujeres, estamos con los 10 compañeros detenidos, con los 10 jóvenes, pero yo quisiera mandar un saludo en este momento a Fadwa, a Cristina y a Abigail. No están solas, ustedes no están solas, compañeras, estamos con ustedes y esto, como dijo Alejandra, no vamos a permitir que sigan sucediendo este tipo de persecución y este tipo de criminalización. Hay que pararla, hay que frenarla. Eso es, Alejandra, te agradezco muchísimo tu presencia, ha sido súper chévere conversar contigo. A mí me has dado un panorama incluso muchísimo más amplio de todos estos temas de debate y de cuál es el papel de la mujer. Me parece muy chévere el que digas, o sea, que sí, se construye la organización de la mujer, pero vamos en unidad también, o sea, no solo estos temas, sino hablemos de todo, de toda una cosa importante, ¿no? Gracias. Qué chévere, Alejandra. Que estén muy bien. Gracias, amigos. Muchísimas gracias por su visita y gracias por la sintonía.